Buena puntuación y uso de signos lingüísticos. Como aprendimos en el módulo de las palabras, recuerde respetar cada cariz de la buena puntuación, como también los signos auxiliares, puesto que ellos son de sumo valor en la claridad y la disposición estilística. Otro elemento importante para depurar el estilo es apartarse de toda fórmula innecesaria, rehuir a enunciados anticuados o carentes de información, así como de idiotismos, no solo gramaticales, sino significativos también. Idiotismo, definición. Un idiotismo es un giro idiomático que no se adapta a las normas gramaticales o al sentido literal y usual de las palabras, y posee un sentido figurado adoptado de manera convencional. Los idiotismos suelen confundir a aquellos que no están familiarizados con ellos, generalmente hablantes no nativos. La palabra idiotismo proviene del latín idiotismus, que significa lenguaje ordinario o vulgar. Ejemplos podrían ser expresiones como darse golpes de pecho, estirar la pata, a ojos vista, uno que otro, no hay dos sin tres, buscar la quinta pata al gato, tener pocas pulgas, no tener pelos en la lengua, rasgarse las vestiduras, poner palos en la rueda, no tener empacho en decirlo. Agreguen ustedes otros. Aquí tenemos un ejemplo. En este rótulo el idiotismo es salir del interior. Además, recuerde que las conjunciones disyuntivas no deben ir acentuadas. Por último, sería preferible evitar el cliché para brindarle un mejor servicio, porque en realidad se abusa de él, especialmente cuando se trata de prohibir algo. Practicar el uso de figuras también le ayudará a perfeccionar su estilo, adiestrar la exornación original de uso moderno, aprender a distinguir entre un escrito congestionado y uno abundante, entre uno vulgar y otro sencillo. Veamos algunas figuras. El hipérbaton. El hipérbaton consiste en la transposición, inversión de las palabras sin que se pierda la claridad y el sentido de la comunicación. Por ejemplo, ¿volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar? Si lo ordenamos de una forma lógica, la oración diría: las golondrinas oscuras volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Otra figura, la elipsis. Consiste en la omisión de palabras sintácticamente correctas y que además no entorpece la fluidez del enunciado. Por ejemplo, a enemigo que huye, puente de plata. Sin elipsis, la oración diría: a enemigo que huye, ponerle puente de plata. Veamos ahora el pleonasmo. El pleonasmo es el empleo de palabras no necesarias desde el punto de vista sintáctico, pero que sirven para dar mayor fuerza y colorido al enunciado. Observe el ejemplo. Ya ejecuté, gran señor, tu justicia justa y recta. Se trata de un pleonasmo, ya que la justicia siempre es justa y recta, por lo que no haría falta recordarlo. El gerundio. Normas de uso. El gerundio es una forma verbal impersonal que expresa simultaneidad o anterioridad de la acción con el tiempo en que se habla. Las normas básicas de uso son las siguientes. En la mayoría de los casos, el sujeto del gerundio debe coincidir con el sujeto de la oración principal. Observe estos ejemplos. El ponente defendió sus conclusiones apoyándose en los datos ministeriales. Es el mismo sujeto, el ponente, quien defiende y se apoya. Incorrecto. Nos encontramos a los diputados bromeando en el hemiciclo. En este caso, el sujeto es nosotros, pero el gerundio se refiere a los diputados. La ambigüedad se eliminaría si dijéramos: nos encontramos a los diputados que estaban bromeando en el hemiciclo. La acción del gerundio debe ser anterior o simultánea a la del verbo principal,
Por tanto, debe evitarse el llamado gerundio de posterioridad. En el caso de el otro día cogimos un resfriado andando bajo la lluvia sin paraguas, el sujeto concuerda, nosotros, y ambas acciones son simultáneas, andar y coger un resfriado. En el caso de la víctima fue agredida en su casa, muriendo horas después en el hospital, este es el llamado gerundio de posterioridad. La expresión debía ser: la víctima fue agredida en su casa y murió horas después en el hospital. El nuevo titular de justicia ingresó en la universidad en 1970, graduándose 5 años después. También es una expresión incorrecta, ya que el hecho de graduarse es posterior a ingresar en la universidad. La acción que expresa el gerundio debe interpretarse como una circunstancia, ya sea de tiempo, modo o condición, de la acción del verbo principal. Es decir, la función del gerundio es siempre de complemento circunstancial. El uso del gerundio será correcto si expresa en qué momento, de qué modo, por qué motivo o con qué condición se da la acción principal. Siempre ejerce una función adverbial. Por ejemplo, Eduardo ha aprobado las matemáticas copiando. Harás bien poniendo un candado en la bicicleta. El gerundio es un modificador del verbo y por lo tanto no puede calificar a un sustantivo. En la expresión el gobierno ha aprobado un decreto regulando las importaciones asiáticas, o en el caso vi el árbol floreciendo, regulando está modificando a decreto y floreciendo está modificando a árbol, es decir, que está fungiendo como adjetivo. Por lo tanto, las dos oraciones son incorrectas. Y ahora revisemos de nuevo el famoso verbo haber. Recuerde que el verbo haber es un verbo auxiliar que no tiene significado pleno, pero que sirve para construir los tiempos compuestos de los otros verbos y deben indicar las acciones gramaticales de persona, número, tiempo y modo. También tiene un uso como verbo impersonal con el significado de acaecer o de ocurrir y de verificarse o efectuarse. Cuando este sea su significado, siempre se usará en singular, es decir, hubo. Jamás, jamás hubieron. Verbos impersonales. Los verbos impersonales, llamados verbos defectivos, son aquellos que solo se conjugan en la tercera persona del singular. Casi todos describen el tiempo meteorológico, por ejemplo, amanecer, anochecer, granizar, llover, lloviznar, nevar, relampaguear, tronar. Estos verbos no se pueden conjugar con todas las personas. No es correcto decir yo lluevo, tú llueves, él llueve. Observe, cuando amanece llegan los primeros rayos del sol. Anochece más temprano en invierno que en verano. La semana pasada granizó 3 días seguidos. Casi nunca llueve en Sonora. ¿Qué tiempo? Si no llueve, llovizna. Por aquí nieva muy poco. ¿Qué tormenta hubo anoche? Tronó y relampagueó por horas. Otros casos con el verbo haber. Había muchas personas, ha habido quejas, hubo problemas. Cuando el verbo haber se emplea para denotar la mera presencia o existencia de personas o cosas, funciona como impersonal y por lo tanto se usa solamente en tercera persona del singular, que en el presente de indicativo adopta la forma especial hay. Hay muchos niños en el parque. En estos casos, el elemento nominal que acompaña al verbo no es el sujeto. Los verbos impersonales carecen de sujeto, sino el complemento directo. En consecuencia, es erróneo poner el verbo en plural cuando el elemento nominal se refiere a varias personas o cosas, ya que la concordancia del verbo la determina el sujeto, nunca el complemento directo. Así, oraciones como habían muchas personas en la sala, han habido algunas quejas o hubieron problemas para entrar al concierto son incorrectas. Debe decirse
había muchas personas en la sala, ha habido algunas quejas y hubo problemas para entrar al concierto. En síntesis, y antes de pasar a los ejercicios, revisemos cuáles son las cualidades del buen estilo. En primer lugar, la claridad. El estilo es claro si lleva al instante al oyente a cada cosa sin entretenerle en las palabras. Si el estilo explica fielmente y con propiedad lo que siente, es bueno. Precisión. Es decir lo que se quiere decir y del modo más apropiado. En eso está la perfección del estilo, en decir ni más ni menos lo que se quiere decir y en decirlo con exactitud. Escribir con precisión supone conocer bien las palabras que usamos, pero además de la palabra exacta, tenemos que emplear bien la frase, la oración exacta. Otro aspecto importante es la sencillez y la naturalidad. No significa expresar las cosas espontáneamente, como primero se nos ocurra, sino someter a control y disciplina esa primera espontaneidad sin desviarnos hacia palabras más sonoras y brillantes que desvíen la comprensión del lector. Y la concisión, que es el rasgo que más acredita a una redacción y a un pequeño escritor con proyección de futuro. Se busca un estilo en que no sobre ni falte ninguna palabra. Por último, la originalidad. El estilo es modo personal, vital de ver y expresar las cosas. Se debe desechar la idea de que ser original consiste en narrar y describir mundos extrañísimos, con una metodología también extraña y muchas veces extravagante. Es buena la norma de observar los hechos interiores y exteriores a la persona, luego reflexionar sobre ellos, destacar los rasgos más importantes, los que mejor definen y caracterizan, y así cada uno de ustedes encontrará su propio estilo y el que les va a identificar.